lo largo de la historia de Nicaragua, la defensa de la soberanía ha sido un acto profundamente marcado por el valor de su juventud. Desde los primeros levantamientos contra la intervención extranjera hasta la guerra de los 80, han sido jóvenes quienes han dado un paso al frente cuando la patria lo ha necesitado. Hoy, en Voces de la Historia, exploramos la participación activa de miles de jóvenes nicaragüenses en la defensa nacional, recordando el legado de aquellos que los precedieron, héroes como Augusto C. Sandino y Benjamín Celedón. Sandino. Augusto C. Sandino, general de hombres libres, lideró en los años 20 y 30 una resistencia armada contra la ocupación militar de Estados Unidos. Su lucha sembró un principio que marcó para siempre la identidad nacional. Benjamín Celedón. Antes de Sandino, Benjamín Celedón se convirtió en uno de los primeros símbolos modernos de dignidad nacional, al enfrentarse en 1912 a las tropas intervencionistas. Su sacrificio inspiró a generaciones de jóvenes que crecieron con el ejemplo de quienes dieron su vida por una Nicaragua libre. La guerra de los 80. Décadas después, a los años 80, Nicaragua volvió a vivir un conflicto armado. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el país enfrentó una guerra impulsada por fuerzas internas y externas. Miles de jóvenes participaron en el servicio militar patriótico, asumiendo un papel decisivo en la defensa de la nación. En este documental queremos escuchar sus voces, las voces de quienes vivieron, lucharon y crecieron en medio de un capítulo crucial para la historia de nuestro país. Para comprender de primera mano lo que significó ser joven en tiempos de guerra, conversamos con una persona que formó parte del servicio militar. ¿Podría decirnos cuántos años tenía cuando ingresó al servicio militar? Cuando ingresé al servicio, cuando me movilicé en el servicio militar, tenía 16 años cumplidos. Acababa de inscribir, que la ley decía que se inscribía uno de 16, pero se volvía activo a los 17. Pero me movilicé como voluntario, con de jóvenes que iban a salir del barrio San Judas, Loma Linda y todo ese sector de ahí de Managua. ¿Cómo describiría el ambiente del país en ese momento? El ambiente en el país, bueno, cuando yo me movilicé en servicio militar, estaba iniciando el año 1989. La guerra ya era un poco más baja en intensidad. En las zonas del Pacífico pues era prácticamente imperceptible, de no ser por la movilización. ¿Qué lo motivó a participar? ¿Fue decisión personal o un deber que asumió? Decisión personal y bueno, al final era una ley que había que cumplir y siendo consciente de lo que estaba sucediendo, pues me fui voluntario. ¿Cómo fue su entrenamiento y preparación? Una vez que nos movilizamos, nos llevaron al centro de entrenamiento militar en Mulucucú. En Mulucucú tuvimos un entrenamiento de 3 meses, de diferentes cosas, lucha irregular, etc., ¿no? Y después de 3 meses pasamos a integrar los batallones de lucha irregular. ¿Qué recuerdos tiene de sus compañeros? En los diferentes momentos, tanto en la escuela como en los BLI, hay diferentes recuerdos de los muchachos. En Mulucucú, una parte bastante que recuerdo bastante, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos con los que nos movilizamos con cuestiones muy fuertes desde el punto de vista de justicia, pero bueno, al final todo, después de algunos días de estar ahí compartiendo y todo, fueron cambiando drásticamente su comportamiento y todo, hasta que de alguna manera nos volvimos una comunidad. ¿Hubo algún momento que marcó un antes y un después para usted? Un momento así pues hay varios momentos, no lo entendería como un antes y un después, pero sí hubieron algunos momentos que fueron importantes, como por ejemplo el primer combate, esa es la inquietud de saber si en ese primer combate el miedo lo iba a uno a congelar o qué sé yo, pero bueno, al final las cosas fueron bien. Hay algunos de los muchachos pues no fue tan bien, aunque no hubo ni heridos ni muertos, pero tal vez un comportamiento que no era el que se esperaba de algunos de los muchachos.
Más adelante ya también pues algunos hechos, un par de hechos que sí pues fueron importantes, pues, que estaban relacionados con el fallecimiento de dos compañeros en diferentes momentos. Pues uno en octubre del 89, que en un combate intenso, 2 días, murió uno de los compañeros que era bastante estimado, ¿verdad? Y después ya en una situación que probablemente muchos pensarían que no debe haber sucedido porque fue en Semana Santa del 90, ya estaba el nuevo gobierno y todo, y recuerdo que un lunes santo iniciamos un combate con un agente del Comando Segovia que dilató hasta el martes por la tarde, y donde cayó otro compañero que todos entendíamos que esa era una muerte que no debía haber sucedido. Otra de las experiencias ahí que también pudo ser un momento importante, pues, o que me estremeció, digamos, por así decirlo, fue cuando en octubre también del 89, en un operativo para desarticular ahí un grupo bastante importante que se había formado en el sector de Cerro El Toro, por Río Blanco. Entramos los 3 batallones, Ramón Raudales, Simón Bolívar, Francisco Estrada. En ese momento yo iba movilizado en Francisco Estrada, y un compañero de los que nos movilizamos voluntarios con el grupo de San Judas. Al segundo día de combates en ese operativo falleció en una emboscada. Yo recibí el anuncio o la información al día siguiente, después del combate, cuando llegó el abastecimiento nuestro, y uno de los muchachos de abastecimiento que me conocía y que también conocía a mi amigo, pues me comunicó la fatalidad. Ese fue un momento bastante triste, pues, en ese momento. ¿Qué mensaje le daría hoy a los jóvenes nicaragüenses en relación con la historia y la defensa de la soberanía? Con relación a la historia, considero que es importante que los jóvenes en la actualidad conozcan los hechos que sucedieron en la década de los 80 y desde el punto de la parte del conflicto bélico que hubo en ese momento, pues. Principalmente por el interés, diría yo, ¿no? de ciertos grupos, ya sea políticos o inclusive gobiernos extranjeros, de modificar esa historia para un beneficio político. O sea, aquí la cuestión es no es el rédito político, sino la historia es lo que sucedió y así debe ser, pues ya y lo otro es de que no, bajo esa perspectiva, pues no sumar ni agregar conflicto interno cuando lo que queremos es, pues, o lo que deseábamos, o lo que buscábamos también, inclusive en ese momento de andar allá en la montaña combatiendo, en realidad era alcanzar una paz. O sea que la situación en la actual, pues, de Nicaragua, lo que puede producir que tengamos desarrollo o algo, pues es que vivamos paz. Escuchar los relatos de quienes vivieron esta etapa nos permite comprender que la defensa de la patria no es solo un acto militar, sino un compromiso con la memoria, la justicia y la dignidad. Como estudiantes y profesionales de la salud, y especialmente como futuros odontólogos, comprender la historia de nuestro país es fundamental. No solo atendemos dientes, bocas o enfermedades, atendemos personas, comunidades enteras formadas por vivencias, lucha y memoria. Saber de dónde venimos y conocer los sacrificios de generaciones anteriores nos convierte en profesionales más humanos, capaces de entender y servir a nuestra gente. La historia no es un pasado distante, es una responsabilidad presente, y en cada una de nuestras profesiones también defendemos la soberanía, aportando al bienestar y a la dignidad del pueblo nicaragüense.